Visión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este martes 26 de febrero del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García; en la redacción, Jackson Vargas; en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañar a Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, señal abierta en Caracas, 750 AM en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica, 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. El periodista mexicano-estadounidense Jorge Ramos será deportado de nuestro país tras confrontar a Nicolás Maduro con un video de venezolanos comiendo de la basura durante una entrevista en el Palacio de Miraflores. Lo hemos comentado con ustedes en varias oportunidades, ya lo decía Václav Havel, el fundamento del sistema totalitario es la vida en la mentira. No es de extrañar que la vida en la verdad sea su principal peligro, y por eso lo combate, más que a cualquier otro. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa confirmaba la información sobre la deportación de este equipo de Univisión. Se confirma, decía hace algunas horas en su cuenta en Twitter, que el equipo de Univisión será deportado. Autoridades migratorias se presentaron al hotel para notificar que serían conducidos al aeropuerto a primera hora de la mañana. A esta hora, cuando escribían este tuit, a 12:15 AM, sigue el SEBIN en la entrada del hotel y, los comentarios sobran. Algunos en redes sociales dicen, caramba, y todavía Nicolás Maduro se pregunta por qué le dicen dictador. Esta noticia ya le ha dado la vuelta al mundo. Para que ustedes se hagan una idea, en España, El Mundo, el diario en ese país, decía: buscando comida en un basurero, el video que provocó la ira de Maduro, la detención de Jorge Ramos. Dos militares desertores del chavismo. Si Nicolás Maduro no quiere irse por las buenas, esto, un testimonio que destacan ellos en esta nota, lo sacaremos. Un equipo del canal estadounidense Univisión, liderado por el periodista Jorge Ramos, fue retenido durante varias horas en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas. Atención, un equipo de Univisión, esto está entre comillas, liderado por Jorge Ramos, está siendo detenido arbitrariamente en el Palacio de Miraflores. Estaban entrevistando a Nicolás Maduro, pero a él no le gustaron las preguntas. Esto lo denunció el canal Univisión. Inmediatamente hubo reacciones, incluso del gobierno norteamericano, exigiendo su liberación. Más tarde él, cuando estaba en el hotel, ofreció una entrevista, un contacto telefónico con su cadena para explicar lo que había ocurrido, y efectivamente, simplemente por confrontar a Nicolás Maduro con este tema de lo que está ocurriendo en nuestro país, venezolanos comiendo en la basura, fue detenido y le quitaron el material. Ayer hubo reunión del Grupo de Lima, y ¿saben? Ustedes emitieron un comunicado expresando respaldo a Juan Guaidó, entre otras cosas, advirtiendo que la salida en Venezuela, ellos apoyan una salida pacífica, y hablando de elevar denuncia ante la Corte Penal Internacional por los graves hechos ocurridos durante el fin de semana. Se sumarían otros países a la iniciativa que ya impulsaron naciones como Colombia y otras ante esta instancia internacional por delitos de lesa humanidad en nuestro país. Y el tema del cerco financiero fue fundamental en el marco de las discusiones que se dieron ayer en Bogotá. Hay un magistrado que ha venido denunciando el alcance del delito de la delincuencia organizada en nuestro país. El magistrado Alejandro Rebolledo, de hecho, hace algunos días decía que desde Venezuela opera la más amplia red de delincuencia organizada de la región. Hubo varias referencias a este tema en el marco de esta reunión del Grupo de Lima. De hecho,
el vicepresidente de los Estados Unidos hablaba de la necesidad justamente de cerrar este cerco. Me dicen que lo tenemos en la línea telefónica Alejandro Rebolledo. Es que Jackson me está escribiendo el magistrado internamente para que lo llamemos, entonces te ruego. Él me dice que me está escuchando, seguramente a través del Skype, no lo sé. Alejandro Rebolledo, ¿me escucha, magistrado? No lo tenemos en Skype, pero me escribe internamente Jackson que nos está escuchando, no sé a través de qué vía. Les ruego lo llamemos a su teléfono o hagamos el intento vía Skype. Está en línea. Nos está escuchando vía YouTube, me dice por el WhatsApp. Entonces vamos a intentar contactar con él. Entre tanto eso ocurre, Félix Gerardo Arellano, internacionalista, nos acompaña. Muy buenos días. Perdimos comunicación con el profesor Félix Gerardo Arellano. Bueno, les comento la declaración del Grupo Lima, en tanto establecemos contacto con algunos de nuestros invitados, insistimos, les voy a mandar toma de pantalla, chicos, es decir, internamente no sé qué ocurre porque no nos podemos comunicar con el magistrado Alejandro Rebolledo, especialista en delincuencia organizada, que ha denunciado insistentemente esta situación en nuestro país. Él nos está escuchando, no sé por qué no podemos contactar con él vía Skype o vía teléfono, pero en tanto eso ocurre, les comento parte de la declaración de ayer del Grupo de Lima que leía el canciller colombiano. Estos países reunidos en Bogotá condenan... ¿Perdón? Ahora sí tenemos al magistrado Alejandro Rebolledo. Decíamos que ayer los presidentes y cancilleres reunidos en Bogotá, en Colombia, condenaban las acciones deliberadas del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, que sin considerar el sufrimiento de la población y los insistentes llamados de la comunidad internacional han impedido el 23 de febrero el ingreso de artículos de primera necesidad. Magistrado Alejandro Rebolledo, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Para mí es un placer hablar contigo y tu audiencia. Pues mucho interés de conocer su impresión acerca de lo que se discutió ayer. No sé si tuvo la oportunidad de hacer seguimiento a esta reunión en Bogotá, pero el esfuerzo por cerrar el cerco financiero al régimen de Nicolás Maduro fue parte de estas discusiones que se dieron en Colombia. Y yo quisiera conocer una primera valoración de su parte acerca de este tema. De hecho, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, hizo un llamado a todas las naciones reunidas allí y otras a sumarse a este esfuerzo para dar con el capital mal habido en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Fíjate, María Alejandra, lo primero que hay que destacar es que nosotros desde hace mucho tiempo, como tú dijiste ahorita iniciando el programa, hemos venido diciendo que la delincuencia organizada tiene el control de Venezuela. La mafia china, la mafia rusa, los traficantes de drogas colombianos y mexicanos hacen de Venezuela un refugio seguro para poder ellos seguir atrincherándose en sus redes criminales. Entonces, encontraron en Venezuela el aliado, el socio que estaban buscando durante muchos años para tratar de afianzar sus negocios criminales. En mi libro más reciente, que se llama Así se lava el dinero en Venezuela, yo he dicho que desde Venezuela, María Alejandra, fíjate tú, desde Venezuela se han lavado aproximadamente 800.000 millones de dólares desde el comienzo del chavismo. Han logrado contaminar todo el sistema financiero mundial. Esto no es un juego de niños, esto no es una situación en que tú mañana quieres, a lo mejor visualizas a 2 o 3 sujetos que están al frente de un proceso político, sino es una organización criminal que tiene muchos intereses. Si $2.000 puede costar un kilo de cocaína en la frontera colombo-venezolana, ese kilo cuesta $70.000 en París, por decirte algo. Fíjate, por ejemplo, en las investigaciones que hemos hecho informando funcionarios desde Venezuela, que hay una mafia de oro, por decirte algo, de contrabando de oro que funciona desde el Callao, Churuguara, Aruba, Italia, con aviones pequeños que cargan entre 250 y 300 kilogramos de oro y son de 3 a 4 aviones semanales. Esa guerrilla colombiana funciona con militares venezolanos porque operan juntos. Cuando tú tienes una organización de esa magnitud,
dice, bueno, ¿qué queda a personas que nos dedicamos a esto durante muchos años? Impulsar las sanciones. Eso es lo que hemos venido haciendo durante todos estos años. Sanciones que han venido siendo de forma individual y ahora sanciones que han ido hacia PDVSA. ¿Por qué? Porque PDVSA se convirtió en aquella gran lavadora que hizo posible que sobrefacturación, subfacturación y empresas fachadas lograran también lavar grandes cantidades de dinero en el mundo. Para nadie es un secreto lo que este sujeto, Diego Salazar, en Andorra, que es un banco multimoneda, se encontró en cuentas de más de 2.000, 3.000 millones de dólares. Un solo sujeto, María Alejandra, que es el presupuesto de países de América Latina. Entonces, imagínate lo que estamos conversando. Estos sujetos, la única manera es irlos cercando bajo el punto de vista de las sanciones para que no tengan capacidad de maniobra. Entonces, le quede nada más la posibilidad que tienen con estos grupos que son el ELN, que son la FARC, que es el tipo de contrabando, como te estoy hablando con el oro, que Suiza se lo certificaba anteriormente y ahora solo se lo certifica Turquía el oro. Estamos hablando del oro que ellos buscan llevar de manera legal, entre paréntesis, pero no del oro que pasa por la izquierda, por decirlo de alguna manera, para que la audiencia nos interprete mejor. De tal manera que estos grupos criminales vienen trabajando durante muchos años y por supuesto van a hacer lo que sea por atrincherarse en el poder en Venezuela. Magistrado, tenemos un extracto de la declaración del vicepresidente Mike Pence cuando justo hacía referencia a este tema, la necesidad de estrechar el cerco financiero y advirtiendo que para el presidente de los Estados Unidos todos los escenarios continúan sobre la mesa para hacer frente a la crisis de nuestro país. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. En los días venideros, Estados Unidos anunciará sanciones mayores sobre las redes financieras corruptas del régimen. Trabajaremos con todos ustedes para encontrar hasta el último dólar que han robado y trabajaremos para devolver ese dinero al pueblo venezolano. A medida que seguimos ejerciendo presión económica y diplomática sobre el régimen de Maduro, esperamos una transición pacífica a la democracia. Pero como ha dicho claramente el presidente Trump, todas las opciones están sobre la mesa. Maestra, yo quisiera su comentario porque da la impresión que esta estructura que han creado durante años los que acompañan a Nicolás Maduro hace muy difícil dar con alguno de estos fondos. Sin ir más lejos, Carlos Vecchio, representante de los Estados Unidos designado por Juan Guaidó, decía tener información según la cual Maduro tenía millones de dólares en un fondo denominado Vaidilda y así suma y sigue. Quisiera su comentario en torno a las declaraciones del vicepresidente Pence y esta denuncia que ha compartido Carlos Vecchio. Lo escuchamos. Fíjate, Alejandra, yo en el año 2017 recién tuve que salir de Venezuela en virtud de la persecución. Me reuní con el vicepresidente Mike Pence. Y él, en esa reunión le di al vicepresidente, pues, porque muchas de estas personas en el mundo necesitan que uno le explique cómo funciona el lavado de dinero en Venezuela. ¿Cómo es posible que esas grandes cantidades de dinero se puedan lavar de esa manera? ¿Cómo funciona esa estructura? Bueno, le fuimos explicando cómo Cadivi, Sencode, Aladi y todos esos sistemas que se inventó el chavismo hizo posible convertir a Venezuela en un país donde es de economía de puerto y el cambio era mucho más rentable que traer alguna mercancía para Venezuela. Entonces, se fue explicando cómo ellos han llegado a penetrar este sistema con empresas que se venden aquí y se enmascaran en otro país con el mismo no, con las mismas personas, pero ponen unos gatekeepers, unos testaferros, unos porteros al frente de esas organizaciones. Entonces, cuando se llega a esas grandes cantidades, se descubre que hay posibilidades que pueden estar financiando otro tipo de estructura, como lo es Hamas y Hezbollah, con el financiamiento del terrorismo. Acuérdate que cuando se habla de financiar al terrorismo, no se dice que yo te voy a dar un dinero directo para que tú vueles un avión o vueles un edificio. No, financiar el terrorismo quiere decir apoyarlo, que se mantengan, que ellos puedan realizar sus actividades mediante un dinero que yo te entrego o una ayuda para que tú puedas realizar tu ideología filosófica o religiosa
y pueda seguir adelante. Eso se ha descubierto de miles de maneras y de contactos con Venezuela, de ayudas de todo tipo y de transporte y de traslado hacia allá. Entonces, por eso se dice, hay que buscar cortar bajo el punto de vista financiero y recuperar el dinero, que es nuestro gran reto, porque es la manera en cómo podemos reconstruir a Venezuela. Entonces, ¿por qué el dólar americano? Porque la moneda más utilizada en el mundo es el dólar americano. Si tú logras precisamente cortar ese flujo con el dólar americano, te va a quedar una capacidad de maniobra débil. Por eso vamos con el euro, por eso la Unión Europea ha hecho una labor importante y nosotros desde Europa hemos dicho dónde están tentáculos y cómo en esos países se están refugiando también estos sujetos. Entonces te queda nada más, te queda los rublos y te queda el yuan con China y con Rusia. Pero son monedas que no son utilizadas mundialmente para que puedan abarcar. Ellos han tratado de hacer cosas con el petro, pero por supuesto no son reconocidos para que puedan maniobrar de esa manera. Entonces hay un flujo en las fronteras de mucho efectivo, sobre todo de euros, para que puedan ellos tratar de maniobrar. Entonces, en esta lucha, fíjate que el vicepresidente Pence se afianza ayer en el Grupo de Lima y dice el bloqueo que tienen y que las relaciones que tienen con todos estos países congelen ese tipo de actividades. Cuando el presidente Juan Guaidó lo reconoce los Estados Unidos y el Departamento del Tesoro, quiere decir que todo ese dinero que ingrese para Venezuela o por los negocios que puede realizarse la firma, la tiene el presidente Juan Guaidó. Es decir, esa es una de las grandes fortalezas, como lo establece la Constitución, la capacidad que tiene el presidente Guaidó de poder tener toda esa autoridad internacionalmente. Ahora, magistrado, en el caso concreto de esta denuncia que hace Carlos Vecchio, un fondo como Nurlan, Baidilda, ¿cómo acceder a ese dinero? Aparentemente esto pertenece a un ciudadano ruso, decía Carlos Vecchio, y aparentemente están utilizando países afines para mover este dinero, suponemos que de forma ilegal. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, precisamente una de las características de la recuperación es identificar para poder bloquear ese dinero. Entonces, una vez que está identificado ese fondo se hace por los organismos de inteligencia y por las unidades de inteligencia financiera del mundo, se hace del conocimiento del mismo para que se establezca que toda esta estructura de los... Mira, hay una forma en como nosotros describimos a estos sujetos que son los profesionales del lavado de dinero. Los profesionales del dinero se dedican a lavar dinero en el mundo. ¿Qué importa cuál actividad ilícita sea? Pero ellos tienen las conexiones para que ese dinero pueda manejarse en muchas partes del mundo. Mira, yo he entregado, te voy a decir aquí en tu programa, que primera vez lo digo, le entregué a autoridades 17 cuentas de PDVSA, donde están y por dónde manejan el dinero estos criminales y cómo hacen para tratar de enmascarar el dinero que se han robado de Venezuela. Es decir, mire, María, estamos haciendo un trabajo importante, muy importante en relación a todas estas actividades para que podamos cortar el flujo de la actividad ilícita que se realiza desde Venezuela. Cada vez es menor cuando tú vas a estas organizaciones que pueden monitorear los riesgos financieros de las cuentas, que quedan muy poco tiempo para que ellos puedan tratar de seguir maniobrando con respecto al flujo del dinero en Venezuela. ¿Quién manejaba estas 17 cuentas, magistrado? No, son cuentas de PDVSA, donde PDVSA de esa manera pagaba a algunos proveedores de ellos, y en función de esas cuentas le solicitaban para pagarle a muchos de estos proveedores comisiones importantes para directivos o gerentes de PDVSA para que puedan tener los pagos que le debían a mucha gente durante mucho tiempo. Entonces, cuando llegas y logras, digamos, interceptar la cuenta, sabes en esas cuentas de ahí donde se derivan las comisiones para personas que pueden ser proveedores, pero que también le pagan comisiones o tuvieron obligatoriamente que pagarle comisiones para que le pudieran sacar sus pagos. En muchas ocasiones estos sujetos criminales, directores o gerentes de PDVSA, le solicitaban a proveedores de PDVSA para que le pagaran hasta el 50 o 60% de su empresa para que pudieran pagarle. Es decir,
PDVSA te debe, pero yo te pago, pero para yo pagarte tú tienes que traspasarme el 60% o 50% de tu empresa para yo sacarte tu pago. Muchos de estos señores que eran proveedores de PDVSA durante muchísimos años y nada tenían que ver con el tema de cambio, bueno, decidieron no hacer más negocios con PDVSA y decir, yo no te puedo entregar el 60% de mi empresa porque mi empresa la he trabajado durante muchos años. Bueno, simplemente le bloqueaban los pagos. Gente que se mantenían con compromisos igualmente internacionales con proveedores, pero no le permitían realizar los pagos o ejecutar los pagos. Me parece que usted, al igual que otros especialistas del derecho, han enarbolado la bandera del protocolo de Palermo como herramienta fundamental para hacer frente a lo que está ocurriendo aquí. Yo quisiera su comentario porque da la impresión que algunas naciones no están convencidas de ello, al menos es la conclusión que sacamos luego de la reunión del Grupo de Lima. Quisiera su comentario y, por otra parte, ¿en qué términos negociar con una estructura de esta naturaleza? Lo escuchamos. Lo que pasa es que la Convención de Palermo, sin lugar a dudas, que es la Convención sobre la Delincuencia Organizada Transnacional, lo que radica es que si bien es cierto que tú puedes perseguir a los criminales por el mundo, en virtud que estos son delitos transnacionales, pues si pasó una transferencia, por ejemplo, en Estados Unidos, la haces hacia Portugal o la haces hacia España, el dinero va, digamos, va rodando, va en esa ruta, y tú puedes decir si ese origen es ilícito o lícito, o si a donde llega el dinero su origen es lícito o ilícito. Se trata para perseguir al crimen internacionalmente. Lo que pasa que la traba que existe aquí es que tienen que ser cooperación legal mutua, tiene que existir cooperación de un país hacia otro para que pueda, digamos, dar información sobre lo que está sucediendo. Cuando eso no pasa, entonces, digamos, ahí tiene muchos obstáculos para poder cooperar. Si tú tuvieras un país con unas instituciones que funcionaran con la Constitución y no con la delincuencia organizada en Venezuela, tú pudieras tener una fiscalía que solicitara información a fiscalías en Suiza o fiscalías en Luxemburgo, y de esa manera pudieras encontrar información para juzgar a estos sujetos. Pero es una lucha que hemos encontrado en cooperación, por eso la validez del reconocimiento del presidente Juan Guaidó, para que nosotros podamos avanzar en relación institucionalmente con respecto a eso. Entonces, digamos, estamos haciendo un trabajo, bien importante, María Alejandra, en relación a esto. La esperanza en Venezuela no se puede debilitar en relación de muchas situaciones. Cada día que un soldado se pasa para el lado de la Constitución, es un lado importante, porque está entendiendo que el compromiso es con Venezuela y con la Constitución venezolana y no con la delincuencia organizada. Cuando tú escuchas a estos muchachos decir que han sacado los colectivos, que han sacado a los presos y que están disparando a la población, y dice, bueno, yo no me formé para esto, entonces tú estás diciendo, mira, esta es la reserva moral que cada día se pasa para este lado. Magistrado, gracias por atendernos, acompañarnos. Alejandro Rebolledo está, en el exilio, producto de la situación que ocurre en nuestro país. Hay que decir que ayer el Departamento del Tesoro impuso sanciones a 4 gobernadores oficialistas alineados con Maduro. La medida del Departamento del Tesoro está dirigida a funcionarios del gobierno que impidieron el ingreso de la ayuda humanitaria a nuestro país. Estamos hablando del gobernador de Carabobo, Zulia, Apure y Vargas. Es vergonzoso el esfuerzo del régimen ilegítimo de Maduro. Esta es una declaración del jefe del departamento, del secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, por bloquear la ayuda humanitaria para los venezolanos. Las medidas del Departamento del Tesoro están dirigidas a 4 gobernadores alineados con el expresidente, así lo denomina, por bloquear la extremadamente necesaria ayuda humanitaria y prolongar así el sufrimiento de los venezolanos. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece
siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Cochera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cochera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan. Todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos amigos, palabras más, palabras menos. Ahora sí saludamos, como debe ser, al profesor internacionalista Félix Gerardo Arellano. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, un saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Una primera valoración, profesor, acerca de lo ocurrido ayer en Bogotá, esta reunión en privado entre el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, presidente de Colombia, Iván Duque, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Le pediría una primera valoración al respecto y lo que significó este encuentro en Bogotá del Grupo de Lima. Lo escuchamos. Bueno, creo que en primer lugar de la reunión del Grupo de Lima, que fue mucho más pública, yo creo que es muy importante que el Grupo de Lima mantenga su labor, profundice su labor. Creo que ahora es más necesaria que nunca. La presión debe incrementarse, pero debe coordinarse. Yo creo que, como lo he dicho en otras oportunidades, es fundamental el trabajo que pueda organizar el Grupo de Lima con el Grupo de Contacto de la Unión Europea, con el Vaticano, con el gobierno de los Estados Unidos, y de allí un trabajo sistemático importante con China en primer lugar, porque ante la crisis financiera que se va agudizando, pues obviamente Nicolás Maduro y su equipo, la primera opción que deben estar manejando pues es China, porque es el país con brazo financiero, con fortaleza, con capacidad. No es el caso de Rusia, pero creo que también con Rusia es importante coordinar. ¿Qué es lo que hay que coordinar? Pues que se suman a una salida pacífica, a una salida constitucional. Eso debería implicar un gobierno interino de transición que permita establecer las garantías para una verdadera elección. Entiendo que Nicolás Maduro ya está promoviendo la tesis de elecciones, pero es obviamente la elección con su Consejo Nacional Electoral controlado, supervisado, dirigido. Esa elección no es una elección que cumple las garantías fundamentales. Para eso se necesitaría no solo una reforma profunda del Consejo Nacional Electoral, sino también eliminar la Asamblea Nacional Constituyente, porque usted no puede hacer una elección para que luego un órgano que se cree supranacional constitucional pueda desmontar o eliminar cualquier avance. Y también es peligrosa la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que se ha venido comportando como una oficina jurídica del partido oficialista. Todos esos cambios deben ocurrir en un proceso de transición, y allí el Grupo de Contacto de la Unión Europea, la comunidad internacional en general, son fundamentales para una salida pacífica, que es lo que está planteando e insistiendo el Grupo de Lima. Además, profesor, sin la participación de Nicolás Maduro, porque la mayoría de estas naciones que piden elecciones libres y transparentes de nuestro país no lo reconocen, advierten sobre la usurpación del cargo. El comunicado ayer del Grupo de Lima era absolutamente claro, exigían la salida inmediata de Maduro y el cese de la usurpación, respetando la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional y del presidente encargado Juan Guaidó. Lo escuchamos.
Sí, eso es correcto, total, esa es la posición dura que corresponde. Cuando estamos diciendo que haya un gobierno interino de transición, eso supone una negociación, eso supone conformar un equipo de gobierno temporal que pueda calmar los ánimos de todas las partes. Ese es un punto en el que puede trabajar activamente la Unión Europea, el Vaticano, el Grupo de Lima, y que en alguna medida va a representar a los sectores oficialistas. No se puede decir que en una Venezuela futura el sector hoy oficialista desaparece y hay que establecer algún mecanismo de conciliación, de negociación. Lo que no puede ocurrir es una elección en las actuales condiciones del Consejo Electoral, de la Asamblea Nacional Constituyente y del Tribunal Supremo de Justicia. Esas tres instituciones son fundamentales para que pueda haber una elección realmente garantizada, con las garantías fundamentales, y tienen que ser reformadas, tienen que ser revisadas a fondo. De esto hemos hablado con usted en varias oportunidades. Da la impresión que hay un sector que no está por la labor, que no tiene el más mínimo interés de negociar. Sin ir más lejos, Delcy Rodríguez decía aquello de que vimos solamente un pedacito de lo que están dispuestos a hacer. Se refería a las agresiones contra población indígena, que dejó como saldo 4 víctimas mortales confirmadas, 9 desaparecidos, varios detenidos, heridos por arma de fuego. Lo reiteraba ayer el presidente de la Constituyente Comunal. ¿Qué hacer frente a este sector o cómo manejar este tipo de declaraciones de funcionarios que, bueno, da la impresión no tienen la más mínima intención de negociar su salida? Lo escuchamos. Sí, esa es la versión que manejan frente a los radicales. A ellos solo les queda un porcentaje muy reducido de radicales en el país y bueno, los quieren mantener cohesionados. Y ese es el lenguaje con que los mantienen cohesionados, un mensaje de agresividad, de violencia, de exclusión. Ese es el discurso que van a seguir manteniendo, porque si pierden los radicales, bueno, pues quedan absolutamente aislados. Ahora, una llamada desde China va a hacer temblar a Miraflores, que no haya dinero fresco para el nivel de gasolina que va a ser necesario importar, para el nivel de harina de trigo que va a ser necesario importar en un país que come tanto pan y que es de los pocos productos que están accesibles a los sectores más desposeídos. En ese contexto, el papel de China es clave. Y a China hay que decirle que en una nueva Venezuela no está excluida, todo lo contrario, una nueva Venezuela donde haya seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada, respeto a las inversiones, como esperamos. China juega un papel fundamental y también todos los inversionistas que jueguen a las reglas de mercado, que jueguen al respeto de las reglas y al respeto de la Constitución. Los negocios del proceso bolivariano no transparentes, ilegales, ilícitos, son los que están en juego. No están en juego las inversiones que contribuyen al bienestar general, al bienestar del país. Entonces China es fundamental para una Venezuela democrática. Profesor, da la impresión que hay una línea roja que no se puede traspasar. Yo no lo sé y traslado la inquietud para saber qué piensa usted. Ayer el Grupo de Lima decidía solicitar, es decir, todos los países representados en este encuentro de Bogotá, a la Corte Penal Internacional que tome en consideración la grave situación humanitaria en Venezuela, la violencia criminal del régimen de Maduro en contra de la población civil, la denegación de acceso a asistencia internacional, en fin, para sumarse a una solicitud, a una iniciativa que ya fue presentada en septiembre de 2018. Quisiera su comentario. No sé si esta es una línea roja que no se puede pasar al momento de sentarse a negociar una transición en nuestro país. ¿Qué opina usted? Bueno, mira, hay unos expedientes, hay varios expedientes en la Corte Penal Internacional presentados por representantes de la sociedad civil, por partidos políticos. Hay un expediente presentado por 5 países y esos expedientes pueden crecer con los graves incidentes del 23 de febrero, de tal manera que hay una investigación muy delicada, muy compleja sobre delitos de lesa inmunidad
que involucran a altos funcionarios del gobierno bolivariano. Ahora, negociar una solución pacífica no creo que tenga líneas rojas. Obviamente es una negociación dura que no le gusta a nadie, que no le gusta al partido oficialista, porque ellos quieren todos los beneficios, todas las prerrogativas y ninguna limitación, toda impunidad, y tampoco le gusta a la oposición porque ha estado descoordinada, porque cree que eso es traicionar, porque todo un lenguaje satánico que también maneja la oposición democrática frente a la negociación. Pero la negociación tiene un precedente delicado, pero precedente, que fue las negociaciones en Colombia con la FARC. Y ahí habían delitos muy delicados, y ahí se usó de conceptos importantes como justicia transicional, no impunidad, justicia transicional, otras condiciones, un proceso de negociación que facilite la convivencia. Yo creo que ese es el camino que debe trabajar el Grupo de Lima, con el Grupo de Contacto, con el Vaticano, frente al resto del mundo, y buscar la activa e importante incorporación de China en ese esfuerzo. Hoy, profesor Arellano, habrá reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas nuevamente para hablar sobre la crisis de nuestro país. La solicita Estados Unidos. Yo le preguntaría qué expectativa podemos tener al respecto. Ocurre luego de los hechos del fin de semana que sectores del gobierno, enarbolan como una gran victoria, en tanto la comunidad internacional ve horrorizada lo ocurrido producto de la acción de los cuerpos de seguridad, de grupos irregularidades armados, que dejan como saldo, insistimos, varios indígenas fallecidos, heridos, detenidos. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, mira, yo creo que es muy importante el esfuerzo que está realizando los Estados Unidos. Entiendo que es una reunión a petición de la delegación de Estados Unidos en las Naciones Unidas. Eso es muy importante, primero porque Donald Trump y el Partido Republicano nunca han visto muy bien a las Naciones Unidas y ahora se están dando cuenta que juega un papel importante, que merece ser respetada, consolidada, fortalecida. Luego, creo que eso va en el camino, que también creo que es un camino adecuado, de ir trabajando el tema de la responsabilidad para proteger, normativa, lenguaje, que realmente tiene base en Naciones Unidas y no en nuestro hemisferio. En la normativa interamericana no existe la figura, no está planteada. En las Naciones Unidas sí, y es el Consejo de Seguridad el órgano encargado a decidir cualquier posibilidad de una intervención humanitaria. Yo no me hago muchas expectativas, me parece importante ir armando el expediente de la responsabilidad para proteger. Me parece que los graves acontecimientos del 23 de febrero tipifican claramente dentro de la normativa de responsabilidad para proteger, que es incipiente, pero que además se debe manejar en Naciones Unidas, y ahí me parece acertada la labor del gobierno de los Estados Unidos. Pero no me hago muchas expectativas, porque Rusia, que es el jugador más desordenado en este escenario, juega al caos, y no creo que va a permitir una adopción de medidas concretas. Creo que permitir que se dé la reunión es un paso positivo, que se discuta es mucho más positivo aún, pero no espero resultados muy concretos, porque si fueran muy concretos, la delegación rusa los vetaría. Y allí profesor, la situación en Venezuela apremia y estamos igual o peor al 23 de febrero. Yo quisiera su comentario, porque independientemente de lo que se decía en el Consejo de Seguridad, si finalmente Estados Unidos saca adelante alguna iniciativa o no, lo cierto es que la crisis continúa y hay un grupo de funcionarios decidido a impedir el ingreso de ayuda humanitaria necesaria para salvar la vida de muchos venezolanos que está en riesgo. Yo quisiera su opinión, su comentario, si esto va a significar algún tipo de aliciente para que se tomen medidas concretas, además, de forma muy rápida para hacer frente a esta situación. El éxodo va a continuar, seguir más lejos, ya 270 militares han abandonado nuestro país por distintas razones, pero la Fuerza Armada se suma al éxodo de venezolanos. Lo escuchamos. Bueno, mira, yo creo que estos días, como todos los días que hemos estado viviendo, son muy delicados, muy difíciles,
el apoyo de la comunidad internacional es fundamental. Yo creo que la presión debe mantenerse, pero hay un punto muy delicado al que me preocupa, que es la unidad de la oposición democrática. Sería muy delicado volver a la etapa de las agendas personales, de los protagonismos, de los discursos individualistas. Es fundamental el trabajo de la oposición unida. La tarea es dura, la tarea es difícil, nos encanta frustrarnos con mucha facilidad porque nos generamos expectativas sobredimensionadas, queremos que el Grupo de Lima haga lo que no puede hacer, que la OEA haga lo que no puede hacer, sabemos que no lo puede hacer, pero seguimos soñando y entonces nos chocamos contra una montaña. Bueno, esa es una metodología que tenemos que superar. Tenemos que tener una labor más clara, más consciente de las limitaciones, de la necesidad de la unidad, del trabajo coordinado y de seguir trabajando en todos los frentes. Profesor, yo le ruego, de ser posible, que permanezca unos minutos más, porque ayer el canciller colombiano hacía una seria denuncia cerrando la reunión del Grupo de Lima, que tiene que ver con la seguridad del presidente encargado Juan Guaidó, de su familia. Él hablaba de serias amenazas en su contra. Él ha dicho que va a regresar a nuestro país y yo quisiera conocer su opinión acerca de este tema, que va a ser crucial probablemente en las próximas horas, si no en los próximos días. Él hablaba de esta semana, qué impacto puede tener una acción contra el presidente encargado. Ayer el presidente de la Constituyente Comunal hacía referencia a este tema, de hecho lo llamaba prófugo de la justicia, en un proceso plagado de irregularidades, donde le dictan prohibición de salida del país. Le ruego permanezca unos minutos más de ser posible. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Aló. ¿Aló? Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Autoexamen. ¿En verdad realizas ejercicio? Al realizar diariamente actividades que requieran mucho movimiento corporal, podemos asumir que realizamos la cuota de ejercicio diaria. ¿Sabías que la actividad física diaria no cuenta como la dosis de ejercicio que requerimos para permanecer sanos? Actividad física diaria y ejercicio físico son distintos. La actividad física son los movimientos corporales producidos por la contracción de los músculos. Trasladarnos de un sitio a otro, vestirnos, asearnos, son acciones que la requieren. ¿Por qué la actividad física diaria no cuenta como ejercicio? Porque tiene un mismo nivel de intensidad, por ello se reclutan los mismos grupos musculares constantemente, con el resultado de la debilidad. Por el contrario, un programa de ejercicios está metódicamente programado para sobrecargar progresivamente al cuerpo y generar aumentos en el nivel de movilidad física, para obtener mejoras en las actividades diarias y en la salud. ¿Cómo empezar a hacer ejercicio? Te damos algunas sugerencias. Realiza ejercicio aeróbico como caminar, correr, montar bicicleta 3 a 5 veces a la semana, por lo menos media hora. Al menos 3 veces a la semana realiza ejercicios de estiramientos. 2 veces a la semana fortalece tus músculos. ¿No tienes tiempo para ir al gimnasio? TRX es una excelente opción. Para mejorar, cambia constantemente tu programa de ejercicios. Según tus progresos, aumentará el número y velocidad de repeticiones, los músculos involucrados, el tipo de movimiento. Asesórate con un especialista ante cualquier duda o molestia durante tu programa. La vida es movimiento. Ejercítate para disfrutarla con salud. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923.
Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El coco reduce la presión arterial y previene la osteoporosis. Por eso degústalo y disfrútalo en Coco Factory, donde te ofrecen agua cocadas en sus 3 versiones, helados, galletas y conservas de coco fresco. Coco Factory está en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la antigua estación de combustible. Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Bueno, perdimos comunicación con el profesor Félix Gerardo Arellano. Vamos a tratar de reponer para ustedes un extracto de esta denuncia, seria denuncia que hacía el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo. Me dirá mi equipo si es posible unos segundos de esta declaración en la cual él responsabiliza a Nicolás Maduro de lo que pueda ocurrir con la vida del presidente encargado Juan Guaidó y de su familia. Él decía tener información cierta acerca de las amenazas. Efectivamente, ayer hubo una declaración del presidente de la Constituyente Comunal que lo calificaba como prófugo de la justicia, de un proceso plagado de irregularidades. Recuerden ustedes que Juan Guaidó es presidente encargado porque lo establece la Constitución, pero además es diputado de la Asamblea Nacional. Para iniciar cualquier proceso judicial en su contra hay un procedimiento establecido en nuestra Carta Magna. Evidentemente sabemos que no se cumple, lo hemos vivido. Sin ir más lejos, ahí está el caso del diputado Juan Requesens. Para allanar la inmunidad de cualquier parlamentario que cumplir con unos procedimientos. Sin embargo, pasando por encima de esto, se le dicta una prohibición de salida del país. Nadie sabe exactamente a cuenta de qué. Pero lo cierto es que el tema de la seguridad de Juan Guaidó, que ha dicho va a regresar a nuestro país, fue tema de discusión. Me dirá mi equipo si tenemos el sonido. Si no, pues sencillamente les comentamos. Lo tenemos. Vamos a escuchar al canciller Carlos Holmes Trujillo, terminando la lectura del documento del acuerdo del Grupo de Lima. Se refería en los siguientes términos a esta denuncia cierta sobre la vida de Juan Guaidó y de su familia. Escuchemos. No tenemos. Bueno, no hay ningún problema. Él, insistimos, hacía esta denuncia cierta sobre la seguridad del presidente encargado, que preocupa mucho a la comunidad internacional, y advertía que si ocurría algo tomarían medidas. Voy a leer la declaración, vista que no tenemos el sonido. Al terminar en Bogotá la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima, el canciller de Colombia responsabilizó a Nicolás Maduro por cualquier acción violenta contra el presidente interino de Venezuela. El ministro de Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, denunció en representación del grupo serias y creíbles amenazas a la vida e integridad personal del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y de su familia.
Así lo expresó el canciller al terminar este lunes en Bogotá la reunión de ministros de Exteriores. El canciller fue enfático al decir que desde Bogotá queremos responsabilizar al usurpador, lo estoy citando, de cualquier acción violenta contra Guaidó, contra su señora o contra sus familiares, lo cual se convertiría no solamente en otro crimen, sino que daría lugar a una situación internacional que obligaría a actuar colectivamente al Grupo de Lima, acudiendo a todos los mecanismos legales y políticos. El ministro Trujillo, en compañía de sus homólogos de los países que conforman el Grupo de Lima, señaló que Juan Guaidó representa el anhelo de libertad y democracia de los venezolanos y encabeza el gobierno legítimamente constituido conforme a la Constitución venezolana y conforme a las competencias que le son propias de conformidad con la Constitución. En esos términos se refería el ministro de Exteriores de Colombia a estas denuncias ciertas sobre la vida del presidente encargado Juan Guaidó, que ha dicho piensa volver muy pronto, probablemente esta semana, a nuestro país. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, pero sabroso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, con fotografías incluidas, dice: así amanece el hotel en el que se ha hospedado el equipo de Univisión luego de la detención en Miraflores, que fueron vigilados toda la noche. Un funcionario de migración entregó en la madrugada una lista con los nombres de las 5 personas que deben salir del país. A esta hora, cuando eran las 7:17 de la mañana, salen al aeropuerto los periodistas de Univisión deportados por Nicolás Maduro, son escoltados por el SEBIN. Y hay otras fotografías, dicen: así es el traslado del equipo Univisión, deportados y escoltados hasta Maiquetía. ¿Cuál fue el delito de estos periodistas? Bueno, confrontar a Nicolás Maduro con imágenes en las cuales vemos a venezolanos comiendo de la basura. Lo dicho, el fundamento del sistema totalitario es el mundo en la mentira, y no es de extrañar que la vida en la verdad sea su principal peligro, lo decía Václav Havel. Nosotros con esta información nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la redacción Jackson Vargas, en la producción Marilia García, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.